Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. ¿Están bendecidos? A ver, ¿cuántos están bendecidos? Recuerde que no estamos en un sepelio, estamos de fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A ver, ¿cuántos están de fiesta? ¿Cuántos levantan un aplauso a Jesús, al que murió y resucitó? Aleluya. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra en esta mañana. A Él sea toda la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Amados, reciban todos un saludo lleno de afecto en Cristo Jesús. Qué gozo poder estar en esta mañana en la presencia de Dios y en la compañía de cada uno de ustedes, adorando al Señor, alabando al Señor y con un corazón dispuesto para escuchar su voz. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor en esta mañana? ¿Sabe que la tenemos, hermanos? Aquí está, de modo escrito. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia conmigo, por favor. Y si de verdad usted quiere escuchar la voz de Dios, esté atento a lo que dice la palabra del Señor. Libro de los Jueces, capítulo 13. Vamos a abrir allí la palabra de nuestro Dios. Jueces, capítulo 13. Voy a leer este interesante episodio en el capítulo 13 del libro de los Jueces en la Nueva Versión Internacional, porque encontré allí una palabra que me llamó mucho la atención. Usualmente usamos la Reina Valera, la versión del 60, muy buena versión, pero voy a leer en esta oportunidad en la Nueva Versión Internacional. Permítame leer, usted me sigue allá en su Biblia, cual sea la versión que tenga en su mano. Así dice la palabra del Señor. Jueces, capítulo 13, versos 1 en adelante. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso, Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo.
pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí el hombre que se me apareció al otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, yo soy, respondió él. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir todo lo que le he dicho. Amén. Me encanta mucho esta versión de la Nueva Versión Internacional, porque la pregunta es: ¿cómo criar al niño? ¿Cómo debemos criar al hijo? Así que, hermano, póngase cómodo, por favor, y vamos a escuchar en esta mañana lo que Dios quiere comunicarnos a través de su palabra. Vamos a hablar un poco acerca del tema de la crianza de los hijos. Es el título de la charla que voy a compartir con ustedes en esta oportunidad. La crianza de los hijos. Es emocionante lo que hemos acabado de leer. Una pareja que quiere tener hijos, pero esta mujer es estéril. Pero Dios se aparece para decirle que van a tener un hijo. ¿Se puede usted imaginar la dicha, la felicidad, el gozo, el alborozo de esta mujer estéril, que ahora el Señor le dice que va a ser madre? Ella de inmediato va donde su marido, le cuenta lo que ha sucedido, y él tampoco puede ocultar la dicha, la felicidad, el gozo, el alborozo. Esa pareja están felices, van a ser padres. Pero a mí me impresiona la reacción de Manoa. Manoa no solo está feliz, sino que Manoa asume con mucha seriedad el asunto de ser padre. Parece que hay un profundo sentimiento en su corazón de felicidad, pero también en su corazón él asume con un enorme sentido de responsabilidad el hecho de ser papá. Mis amados hermanos, creo que tenemos que aprender de este hombre llamado Manoa precisamente eso: sentido de responsabilidad en lo que tiene que ver criar a los hijos. Creo que esa puede ser la gran tragedia de la familia moderna, que a veces nosotros somos muy buenos para procrear, pero muy malos para criar. Usted va a encontrar hombres y mujeres que se llenan de hijos, muy buenos para procrear, pero sígales de cerca para que vea cuán malos son para criar a esos hijos que tienen, porque no han asumido con responsabilidad, como Manoa nos enseña, el hecho de ser padres. Creo que necesitamos venir hoy más que nunca a la palabra de Dios, al manual que Dios nos ha dejado, si queremos tener hogares, hermanos, que marchen bien. Necesitamos venir a la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Le decía ayer a los muchachos, cuando vamos y compramos un artefacto electrónico, todos los artefactos electrónicos traen un manual de instrucción, donde nos explican paso a paso qué debemos hacer para que funcione bien ese artefacto electrónico. Bueno, Dios ha hecho igual. Dios nos ha dejado el manual. ¿Cuánto dicen amén? Usted quiere que un matrimonio marche bien, venga el manual. Usted quiere que un hogar marche bien, venga el manual. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Usted quiere
marchar bien en condición de padre y esposo, en condición de madre y esposa, en condición de hijo. No hay que ir muy lejos, hay que tomar el manual en la mano. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Hay que venir a la palabra. Y cuando vengo a la palabra, yo encuentro en la palabra elementos vitales. De eso voy a hablar en esta mañana. Voy a hablar de 6 elementos vitales en la crianza de los hijos. Hermano, puede que a veces falten algunas cosas en nuestros hogares. Puede que no podamos darle la ropa de última moda a nuestros hijos. Puede que no les tengamos un palacio. Puede que no tengamos el carro último modelo, ni los llevemos a la universidad más costosa de Panamá, o los mandemos a Harvard, a los Estados Unidos. Déjeme decirle que yo le voy a hablar de 6 elementos que superan esas cosas. Están enseñados en la palabra. Son elementos indispensables si vamos a criar hijos. Y escuche lo que le voy a decir. Si usted pretende criar hijos para Dios. A ver, ¿cuántos de los que están aquí quieren criar hijos para Dios? Si queremos criar hijos para Dios, hay que venir al manual. Hay que venir a la palabra. Y ahí vamos a encontrar cómo criar esos hijos para Dios. En primer lugar, si vamos a criar una nueva generación diferente, que no sigue una religión, sino que sigue al Salvador, al Maestro. Yo creo que necesitamos en primer lugar entonces hablar de ese primer elemento, y ese primer elemento se llama ejemplo. ¿Usted quiere criar hijos para Dios? Usted tiene que ser un ejemplo para ellos. Porque resulta que hoy tenemos algunos papás y algunas mamás que están esperando que los hijos hagan lo que ellos no hacen. Nos estamos encontrando con papás y con mamás que quieren que los hijos no hagan lo que ellos ven, que ellos hacen. Por ejemplo, si yo quiero criar un hijo para Dios y quiero que ese hijo camine derecho con Dios, él tiene que verme a mí primero caminar derecho con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo ando chueco, ¿cómo voy a pretender que mi hijo camine derecho con Dios cuando yo camino chueco? A veces queremos que el hijo ore. Hasta nos enojamos porque el muchacho, usted le pone el plato de comida en la mesa y ni siquiera dice gracias Dios por esta comida que tú me has dado. Y entonces el padre de familia se molesta. Pero, ¿será que su hijo no lo ve a usted ni siquiera darle gracias a Dios por lo que usted también se come? Queremos que el hijo venga a la iglesia, que no se pierda una reunión en el de culto. Pero nosotros hermanos, nos quedamos en casa. Los mandamos a ellos, pero nosotros no venimos. Queremos que el hijo haga las cosas bien, pero nosotros no las hacemos bien. Entonces, el primer elemento en la crianza de los hijos se llama ejemplo. Miren ustedes en el libro de Génesis conmigo y en el capítulo 6, lo que ocurrió con un hombre llamado Noé. Ustedes saben que Noé tenía 3 hijos, 3 varones. Nada fácil criar hombres. Pero cuando uno lee el capítulo 6, versículo 9, uno encuentra que este hombre modeló, fue un ejemplo para esos 3 hijos. Mira lo que dice el texto sagrado. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé.
Lo que está diciendo el texto sagrado es que aquí hay un hombre que vive una vida justa, aquí hay un hombre que tiene un testimonio intachable, y aquí tenemos un hombre que tiene una relación personal con Dios. Se convirtió en un ejemplo. Él no pudo ganar su generación, predicó 120 años para que todos entraran al arca, pero nadie entró, solo entraron sus 3 hijos. Yo he escuchado algunas veces predicadores que parece que pretenden cuestionar el ministerio de Noé. ¿Cómo es que Noé predicó 120 años y solo se convirtieron 7 personas? Sus 3 hijos, las 3 esposas de sus hijos y su mujer. Hermanos, ¿qué hubiese pasado si Noé hubiese ganado toda su generación y hubiese perdido su familia? Había sido un caos, un fracaso. Hoy estamos encontrando hermanos que tienen un ministerio y ganan a otros, mientras que sus hijos están perdiendo. Estamos ganando a los de afuera, pero estamos perdiendo a los de la casa. Y yo creo que necesitamos entender cuál fue el secreto para Noé haber ganado a sus 3 hijos, a sus 3 nueras. ¿Sabe por qué les dice nueras? Porque casi siempre el papá o la mamá dice que no era. No era. ¿Sabe qué? Amados hermanos, ahí está el secreto. El secreto fue que este hombre fue un ¿qué? Un ejemplo de vida. Este hombre logró impactar a sus hijos. Este hombre fue una gran influencia para sus hijos. Un pensador dijo, el ejemplo en realidad no es el factor básico para ejercer influencia sobre los hijos, sino el único medio para lograrlo. Noé, con su ejemplo, ganó a sus hijos. Me pregunto, ¿por qué a veces nosotros perdemos a nuestros hijos? Yo le quiero hacer un reto en este día. Examínese. ¿Estoy siendo un ejemplo? ¿Estoy siendo un modelo? Mis hijos están viendo un hombre que vive una vida para Dios, que ama a Dios. Porque si no está pasando eso, lo dudo de que llegues a tener éxito como padre. Lo primero que encuentro es el ejemplo. John Wesley. ¿Quién es el señor John Wesley? John Wesley es el fundador de la iglesia wesleyana. Cuando uno estudia la biografía de John Wesley, se cree que en su ministerio se ganó más de 1 millón de almas para Dios. ¿Sabe qué decía John Wesley? Mire lo que él decía. Aprendí más acerca de Dios a través del ejemplo de mis padres que en todos los seminarios de Inglaterra. Parece que la vida de Carlos Wesley, su padre, parece que Susana de Wesley, que era su madre, fueron un ejemplo de vida. Por eso él decía, aprendí más a través del ejemplo de ellos acerca de Dios que toda la teología que me enseñaron en los seminarios de Inglaterra. Hermanos, no hay mejor, escuche, seminario para nuestros hijos que el ejemplo de nosotros los papás. ¿Cuántos lo creen así? Lo primero lo vamos a llamar ejemplo. Eso no puede faltar. Lo que usted quiera que su hijo haga, hágalo primero usted. ¿Aló, hermanos? ¿Usted quiere ver a su hijo orar? Ore primero usted. ¿Usted quiere que su hijo venga a culto? Venga primero usted. ¿Usted quiere que su hijo tenga contacto con la palabra? Agárrela primero usted. Usted sea primero el modelo. Dios nos ha puesto a nosotros a modelarle a nuestros hijos. Por eso un pensador dijo lo siguiente, dijo: el mañana de nuestros hijos depende del ejemplo que les demos hoy.
Así que lo primero que yo encuentro con relación a la pregunta de Manoah, ¿qué debemos hacer para criar al niño? Creo que lo primero que debemos hacer es darle un buen ejemplo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo segundo que debemos, hermanos, hacer para criar a los hijos es no solo darles ejemplos, sino invertir tiempo. Estamos viviendo en un mundo, hermanos, donde todos nos quejamos de lo mismo, el síndrome de el no tengo tiempo. Pero yo vengo a las páginas de la Biblia y la Biblia dice que todo tiene su tiempo bajo el sol. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Si hay tiempo para todo, ¿cómo no voy a tener tiempo para lo más importante, para mis hijos? Hermanos, necesitamos invertir tiempo en nuestros hijos. Les podemos dar un buen alimento porque les llevamos comida. Les podemos dar una buena casa, una buena vivienda, un buen techo. Les podemos dar inclusive la posibilidad de ir a una buena escuela. Pero si no le damos tiempo, déjeme decirle que lo anterior no sustituye esto. Necesitamos invertir tiempo en nuestros hijos, pasar tiempo con nuestros hijos. Hay que escucharlos, hay que aconsejarlos y hay que formarlos, entiéndalo. ¿Qué pasaría si su hijo quiere hablar con usted y usted no tiene tiempo para oírlo? Él va a hablar en la calle con una persona y quién sabe si esa persona le va a dar el mejor consejo a su hijo. El vecino no va a interesarse en darle un buen consejo, mucho menos en formarlo. Ayer le estaba hablando a los muchachos en el libro de los Proverbios. Escuche lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 1. Ese capítulo 1 habla de el adolescente y joven. Y nos dice ese texto sagrado que hay 3 clases de adolescentes y jóvenes que muchas veces tenemos en nuestra casa. ¿Cuáles son? El capítulo 1 del libro de los Proverbios. Abra allí la Biblia conmigo, por favor. A eso venimos, a estudiar la palabra. Y hay algo que quiero que usted, padre de familia, entienda por qué hay que invertir tiempo en los hijos, si no queremos que se nos pierdan. Dice el texto sagrado de la siguiente manera, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Lo que está diciendo el proverbista es que es posible que tengamos 3 clases de adolescentes o jóvenes en nuestra casa. Primero nos habla del simple, luego nos habla del burlador y luego nos habla del insensato. ¿Quiénes son esos 3 adolescentes o jóvenes? Permítame le explico quién es el simple. Es este que por naturaleza es ingenuo, inexperto, incauto, inocente e inmaduro. Quiere decir que ese puede ser uno de nuestros hijos, un simple, fácil de engañar, fácil de que ese muchacho venga otro y lo haga perder.
Por eso necesitamos invertir tiempo en ellos. Hay que ayudar al simple, porque él es ingenuo, inexperto e inmaduro. Pero a veces los padres de familia no entendemos esto. Por eso el muchacho termina en una esquina consumiendo droga, o termina metido en un antro de prostitución, o en una cantina, o en un bar, porque hay alguien que lo está incitando, lo está invitando a que lo haga. Y el padre de familia, como no tiene tiempo para atender a su hijo, ha comenzado a perderlo. Pero no solo el texto habla del simple, habla del burlador. ¿Quién es este muchacho burlador? Este es por naturaleza impulsivo, insolente, irrespetuoso. Usted sabe que tenemos en casa hijos que se vuelven insolentes, que se vuelven es decir, no respetan. Sabemos que tenemos hijos muchas veces en casa que son impulsivos, que no los controlamos ya. Se necesita tiempo para atender ese hijo, porque si no lo vamos a perder rápidamente. Y el tercero es el que dice el proverbista, el insensato. ¿Quién es el insensato? Es ese muchacho necio y falto de sentido común. Es decir, es ese muchacho que es presa fácil, que fácilmente un amigo, entre comillas, lo puede incitar a hacer algo que no es correcto. Es decir, ese muchacho insensato no mide consecuencias. Él solo vive el momento. Alguien le dice, vamos a un antro de prostitución, y él va. Él no mide consecuencias. Él vive el momento y después resulta con un SIDA. Y nosotros los padres de familia no tenemos tiempo para ellos. Tengo mucho trabajo, estoy muy cansado, tengo un compromiso social, yo también tengo derecho a divertirme, mientras que el hijo se está perdiendo. Nuestros hijos necesitan tiempo. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo bajo el sol. ¿Cuánto dicen amén? No sea que nos ocurra lo que dice Proverbios capítulo 30. Abra allí la Biblia. Mire lo que dice Proverbios capítulo 30. Hermanos, si vamos a levantar una nueva generación y una generación para Dios, ¿cuántos quieren levantar una generación para Dios? Hay que invertir tiempo. Mire lo que dice Proverbios 30, versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ya usted ha comenzado a vivir la experiencia de un hijo de esas características que maldice a su padre y no bendice a su madre. 2, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Usted sabe que hay hijos que ellos se creen que se las saben todas. Ellos creen que ellos, todo lo que hacen está bien. Lo que pasa es que mi papá es del otro siglo. Lo que pasa es que mi mamá echa mucha cantaleta. Lo que pasa es que mi mamá es difícil. Lo que pasa es que mi papá es un mandón y nada más. Mire lo que está diciendo el texto sagrado. Hay generación cuyos ojos son altivos. Yo no sé si usted tiene uno de esos hijos allá en casa. Perdóneme que se lo diga de una manera tan directa. Ahí está el texto. Altivo, soberbio, que no se somete, que es un rebelde por naturaleza. Y luego el versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos.
para devorar. Hermanos, ¿por qué tenemos una generación así como la está planteando el libro de los Proverbios? El problema muchas veces no está en ellos, el problema está en usted y está en mí. No hemos invertido tiempo. Entonces, hasta aquí tenemos dos elementos vitales, ejemplo y tiempo. Hay un tercero. ¿Cuál es el tercero? El tercero se llama la instrucción. A los hijos hay que instruirlos. Yo le pregunto, ¿no será que instruir a los hijos demanda qué? Tiempo. Esto es una cadena. El mejor maestro tiene que ser un ejemplo. El mejor maestro tiene que invertir tiempo para poder instruir. Y yo vengo a la Biblia, por favor, vaya conmigo rápidamente al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Miren lo que Dios dijo, amados hermanos, que debemos hacer los padres de familia con respecto a la crianza de los hijos. Ubíquese conmigo allí en el capítulo 6. Y en el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Qué está diciendo Dios? Le está diciendo a nosotros, los padres de familia, que cada hogar debe ser una escuela. ¿Sabe cómo vamos a llamar esa escuela? La escuela de la vida. Y que en esa escuela de la vida lo que Dios está diciendo es que los padres son los docentes, son los maestros en la escuela de la vida. Ahora, no solo Dios está diciendo que cada hogar debe ser una escuela de la vida y que los padres son los docentes o maestros en esa escuela de la vida, sino que los hijos deben ser los alumnos en la escuela de la vida. Pero también está diciendo que hay un texto para estudiar en la escuela de la vida y ese texto es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? La pregunta mía es, ¿estamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice el libro de los Proverbios. Pero la pregunta mía es la siguiente: si estamos haciendo esto, ¿por qué nuestros hijos se están apartando? Ese es un fenómeno. Nuestros hijos llegan a la adolescencia, ya no quieren saber nada de iglesia. Ya no quieren saber nada de la Biblia, ya no quieren saber nada de Dios. Hasta les da vergüenza que sus amigos sepan que su papá y su mamá son cristianos evangélicos. La pregunta es, ¿quién está fallando? ¿La iglesia o los padres? Pues yo tengo que decirles una gran verdad en esta mañana. Si sus hijos ya no quieren saber nada de Dios, la iglesia no está fallando usted como padre y como madre. No es suficiente. Quiero que entiendan los padres de familia en esta mañana, no es suficiente con traerlos al culto. Hay hermanos, padres de familia, que ellos creen que ya cumplieron la tarea
porque su hijo pasó por las puertas del templo hacia adentro. Pero vaya usted allá a la clase dominical y usted se dará cuenta que su hijo se pone de ruana a la clase, que su hijo ni aprende ni deja que los demás aprendan, que su hijo no atiende ni deja que los otros atiendan lo que se está diciendo y enseñando. Su hijo sale ese domingo de la iglesia tal cual como entró. Y comienzan a pasar los meses y los años. ¿Cómo pretende usted que su hijo, cuando llegue a la adolescencia y a la juventud, sea un buen cristiano cuando ese muchacho no fue instruido? Él ni siquiera se dejó instruir. Y le sumamos algo más: usted no lo hizo en casa. En su casa ni siquiera hay un altar familiar, un devocional familiar, donde usted se sienta con sus hijos, lee la Biblia, explica la Biblia, ora con sus hijos, eleva un canto al cielo adorando a Dios. ¿Cómo pretende usted que su hijo, cuando llegue su juventud, resista la presión de este mundo hostil, lleno de pecado? Su hijo rápidamente se va al mundo. Eso es lo que está pasando. Yo entiendo que en esta iglesia están haciendo un gran trabajo. Muestra de eso, hermanos, primer congreso de adolescentes. ¿Cuánto le costó a usted, papá o mamá, para hacerse ese evento? Creo que no le costó nada. ¿De qué sirve el esfuerzo que hace la iglesia cuando usted no está haciendo ningún esfuerzo? Le vuelvo a repetir, no es suficiente con el trabajo que se hace en la iglesia. Por eso Dios en Deuteronomio capítulo 6, mire lo que está diciendo Dios. Atienda bien lo que dice la palabra. Dios está diciendo claramente: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le está hablando a los padres de familia. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ello estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo le pregunto, ¿usted está haciendo esta tarea en su casa? Porque si usted no está haciendo esta tarea en su casa, déjeme decirle, se lo vuelvo a repetir, no es suficiente con el trabajo que hace la iglesia. Es más, la responsabilidad Dios la delega es a los padres y no a los maestros de escuela dominical. Nosotros nos hemos acomodado muy fácil. Nótese que esta palabra no es para la iglesia, no es para unos maestros de escuela dominical. Esta palabra es para los padres de familia. Por eso estamos perdiendo nuestros hijos. No hay ejemplo, no hay tiempo, no hay instrucción. Creo que tenemos que seguir reflexionando en la pregunta de Manoah: ¿qué debemos hacer con el niño? ¿Cómo vamos a criar al niño que van a hacer? Bueno, si lo vamos a criar y lo vamos a criar para Dios, ejemplo. Si es para Dios que lo estamos criando, hay que invertir tiempo y hay que instruirlo, para que no nos vaya a pasar lo que le pasó al hermano Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Dios.
Ahí está. Se lo explico. Elí era el sacerdote, era el que enseñaba la ley de Dios al pueblo. Sus hijos mantenían allá, hermanos, en el templo. Pero no es suficiente con tenerlos en el templo. Él en su casa no les dio la instrucción y sus hijos eran impíos. Increíble, ¿no? Sus hijos en el templo, pero eran unos impíos. En el templo, pero no tenían conocimiento de Dios. Es más, otro texto dice que eran profanos, profanaban las ofrendas de Jehová. Y otro texto dice que sus hijos eran fornicarios. Dice que fornicaban con las mujeres en el templo. Padres de familia, se los digo desde mi corazón, no es suficiente lo que se hace en la iglesia. Usted quiere criar un hijo para Dios, involúcrese en el trabajo. No vaya a creer que es suficiente con el primer congreso y con el segundo y con el tercero de adolescentes. Usted tiene que hacer su parte. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Aló, hermanos. Aló. Cuarto elemento que no debe faltar en la crianza de los hijos. Ese cuarto elemento se llama corrección. ¿Cómo así, hermano Bolívar? Sí, hermano, así. Sencillo. Disciplina. Cuando hay que echarle mano a la correa, hay que echarle mano a la correa. Porque estamos viviendo hoy, hermanos, una situación tan lamentable de verdad. Estamos encontrando hoy hogares donde no hay normas, hogares donde no hay reglas, hogares donde no hay parámetros, donde en otras palabras los hijos hacen, y perdón que hable tan grotesco, lo que les da la gana. Ya hay hogares donde los que mandan son los hijos. Hermanos, somos la última generación que le tuvo miedo a los padres, pero somos la primera generación que le tenemos miedo a los hijos. ¿Aló, hermanos? Ya los hijos hablan grueso en la casa y el papá se queda callado. Somos la primera generación que le tiene miedo a los hijos y la última que le tuvo miedo a los padres. Me da tristeza ver hermanos en la iglesia que vienen a hablar con uno como pastor y a decirle: pastor, yo no sé qué voy a hacer con estos hijos, porque mire pues que ya mi hijo me grita, ya mi hijo me amenaza, ya mi hijo dice que se va a ir de la casa, pues que se largue. Si él no se va a someter, ¿cuánto dicen amén? Todo el problema está, hermanos, Freud, ustedes saben de quién estoy hablando, ¿cierto que sí? De un psicoanalista, el padre del psicoanálisis, Freud. Mire lo que dijo Freud. Dijo: si castigas a tu hijo, puedes lastimar su pequeña personalidad y se va a atrofiar. Y hermanos, ya hoy dice que no se puede castigar a los hijos. Ya dice que hoy no se le puede imponer disciplina a los hijos, porque si lo haces, se atrofia.
pero yo vengo a la Biblia y la Biblia me dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. ¿Cuánto dicen amén? Proverbios 3:12. Yo vengo a la Biblia y la Biblia dice, no rehúses corregir al muchacho. Proverbios 23:13. Yo vengo a la Biblia y la Biblia dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Proverbios 29:17. Yo vengo a la Biblia y la Biblia dice, corrígelo desde temprano. No está diciendo que a las 6 de la mañana. Está diciendo que desde temprano. Hermano, un árbol viejo no se puede enderezar. Si usted quiere que un árbol crezca derecho, hágalo cuando apenas ese árbol está ¿qué? Creciendo. Porque cuando ya esté, hermano, grande y frondoso, por más que usted lo quiera enderezar, él no va a enderezar. Y así son los hijos. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Elí. Elí falló en la instrucción y falló en la corrección. Cuando uno lee, amados hermanos, el primer libro de Samuel, vayamos al primer libro de Samuel. Estamos en esta mañana, hermanos, en eso, estudiando la palabra. Lea conmigo el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Ahí en ese capítulo 2 de este primer libro de Samuel, yo encuentro algo bien interesante. Mire lo que dice el versículo 22, hablándonos acerca de Elí. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Tremendo esto. Y entonces viene la teología. Él era un buen teólogo, un buen maestro de la ley. Léalo conmigo, versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero nótese lo que dice el texto. Pero ellos, ¿quiénes son ellos? Sus hijos no oyeron la voz de su padre. Hermanos, Elí quiso enderezar a estos muchachos cuando ya estos muchachos no los enderezaba nadie. Demasiado tarde quiso aplicar la corrección. Que no le vaya a ocurrir a usted y me vaya a ocurrir a mí lo mismo que le sucedió a Elí. Perdió los hijos. En un mismo día, los dos murieron y murieron violentamente. Eso es lo que nos está pasando hoy. En vez de los jóvenes estar enterrando a los viejos, son los viejos a los que nos está tocando enterrar a los jóvenes. ¿Qué tal les parece el fenómeno? Se lo vuelvo a repetir. En vez de los jóvenes estar enterrando a los viejos, es a nosotros los viejos los que nos está tocando enterrar a los jóvenes. ¿Quiénes son los que más mueren hoy en el mundo? Jóvenes. ¿Cómo mueren? Violentamente. ¿Será que nos ha faltado ejemplo? ¿Será que nos ha faltado tiempo? ¿Será que nos ha faltado corrección? ¿Será que nos ha faltado instrucción? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos cada uno. Quinto elemento. ¿Cuál es
El quinto elemento que no puede faltar en la crianza de los hijos se llama amor. Hermano, la corrección tiene que ir acompañada de amor. Eso de uno castigar a un hijo y desplazar toda la ira que siente hacia él, no le va a servir de nada. Lo que vas es a conseguirte un enemigo en potencia en tu casa. Por eso todo castigo, disciplina, corrección tiene que ir, hermanos, lleno de amor. Eso es lo que dice la Biblia, que el padre que ama a su hijo, ¿cuánto dicen amén, aleluya? Que lo ama. No, el padre que siente ira con su hijo lo castiga o lo disciplina, sino el padre que ama a su hijo. Entonces hay que empezar desde ahí, hermanos, hasta cuando nosotros aplicamos una corrección, un castigo. Ese castigo, esa corrección debe ir, hermano, envuelta de amor. Pero, hermanos, todo el tiempo hay que darle amor a los hijos. Solo que no debemos hacer lo que hizo Isaac y Rebeca, como estudiamos el viernes, que, hermanos, no supieron manejar el corazón, los sentimientos. Él tenía a su hijo preferido, ella tenía a su hijo preferido. Y lo más triste es que los hijos siempre aprenden lo que nosotros hacemos. Cuando usted estudia en el libro de Génesis, en el capítulo 37, usted va a encontrar que Jacob hizo lo mismo que hizo su papá y su mamá. Jacob tuvo 12 hijos y también tuvo un hijo preferido llamado José. Esto para decirles a los padres de familia que necesitamos cuidar nuestro corazón, que hay que amar a los hijos y hay que amarlos a todos por igual. ¿Cuánto dicen amén? Aunque ellos no sean iguales. Escuche esto. Hay que amar a los hijos por igual, aunque ellos no sean iguales. Porque es que los hijos son como los dedos de las manos, parecidos, pero no iguales. ¿Cuál es el gran problema de nuestra sociedad actual, hermanos? Una sociedad carente de afecto, de amor, de cariño. Esa es nuestra sociedad. Hoy la gente confunde amor con pasión. Y yo quiero decirle, la pasión une cuerpos, pero solo el amor une vidas. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Entonces necesitamos, amados hermanos, otra vez hacer sentir a nuestros hijos de que los amamos. Para que en la calle cualquiera no le diga a su hija, yo te amo, y se vaya con él. Nuestros hijos son tan carentes de amor que el primero que se encuentran en el camino le dice, yo te amo, y se lo creen y se van hasta con él. Pero es porque en la casa no han recibido el amor, no han tenido el afecto, el cariño que ellos necesitan. Mire, cuando una chica se siente amada por papá y mamá y un hombre en la calle le dice, yo te amo, no se lo cree tan fácil. Pero cuando esa muchachita, que es su hija, no se siente amada en su casa, sino maltratada, humillada en su casa, llega cualquier baboso en la calle y le dice, yo te amo, y se lo cree y se va con él. Mucho cuidado. Los hijos necesitan ¿qué? ¿Qué es lo que necesitan los hijos?
amor. Alábelo. Y podríamos seguir hablando del tema del amor, pero hermanos, ya la garganta no da para más, viene muy agripado. Si por aquí llueve en Colombia no escampa. Allá hay terrible, eso está allá terrible también. Vamos a hablar del último elemento que no debe faltar. Ese último elemento que no debe faltar en la crianza de los hijos se llama bendición. Pastor Bolívar, ¿quién es el que bendice? ¿Dios o los padres? Yo le voy a decir que el que bendice es Dios, pero el canal que Él usa para bendecir a los hijos son los padres. ¿Cuánto dicen amén? Y hermanos, qué fácil es maldecir a un hijo. Es más fácil maldecir a un hijo que bendecirlo. Muchos de nuestros hijos, hermanos, arrastran un lastre de maldición porque nosotros no hemos cuidado nuestras palabras. ¿Quieren ustedes ir a la Biblia conmigo, por favor, para que veamos un ejemplo de cómo se bendice a los hijos? Vaya al libro de Génesis, capítulo 49, por favor. Y ahí vamos a aprender la manera como se bendice a los hijos. La iglesia tradicional, la iglesia popular, yo no sé si aquí en Panamá se hacía así, pero allá en mi tierra sí se hacía. ¿Sabe cómo bendecía un papá o una mamá a los hijos? Con un movimiento de manos. Con todo respeto quiero decirle, si hay algún amigo que nos está visitando, alguna amiga que nos está visitando, no lo hago como burla. No. Ellos lo hacían, era un movimiento de manos porque ellos no conocen lo que nosotros conocemos, la palabra. A un hijo no se bendice con un movimiento de manos, a un hijo se bendice como dice el libro de Génesis capítulo 49 versículo 1, lea conmigo, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Es decir, que a los hijos no se bendicen con un movimiento de manos, a los hijos se bendicen con una declaración verbal, con una confesión de labios. A los hijos se bendicen con palabras. ¿Cuánto dicen amén? O se bendicen o se maldicen también, por supuesto. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Jacob reunió sus 12 hijos alrededor de su lecho. Ya él estaba a punto de colgar los guayos. Sí, léalo. Y comenzó a llamar a cada uno de ellos por nombre y comenzó a declarar lo que les iba a acontecer, lo que les iba a acontecer en los días ¿qué? Venideros. Quiere decir que yo tengo que hacer lo mismo con mis hijas, yo tengo que declarar con mi boca lo que a ellas les va a acontecer mañana y pasado mañana y en el futuro. ¿Cuánto dicen amén? Yo le pregunto con todo respeto, ¿qué es lo que usted declara sobre sus hijos? Porque yo he escuchado algunas mamás desesperadas que dicen, a este muchacho no le entra ni de punta ni de lado. ¿Cierto que sí? Este muchacho es un burro, esa cabeza no le sirve sino para cargar esas orejas. Le pregunto, ¿usted lo está bendiciendo o lo está maldiciendo? ¿Qué es lo que usted declara sobre sus hijos? Apenas usted ve que hay un chico coqueteándole a su hija, usted de una vez abre su bocota bien grande, te metes con ese muchacho y te va como a perro en misa. Hermana, ¿qué es eso, por Dios?
Usted está maldiciendo a su hija. Con esa carrera que usted escogió, usted lo que va a perder es el tiempo en la universidad y usted se va a morir de hambre. Hermanos, qué tan fácil es maldecir a un hijo. Qué tan fácil. Su hijo dice que va a salir con los amigos. Váyase y verá lo que le va a pasar por allá. Ya usted está maldiciendo su salida. Le pregunto, ¿qué es más fácil, bendecirlo o maldecirlo? Es más fácil maldecirlo. Tenemos que venir a la palabra. Mire lo que hizo nuestro hermano Jacob. Reunió a sus hijos y comenzó a declarar bendición sobre cada uno de ellos. Hasta bendijo sus nietos, a los hijos de José. ¿Sí se acuerdan o no? Los bendijo. Es decir, bendijo a las generaciones venideras. Hermano, ¿usted está bendiciendo a las generaciones venideras? No, Pastor Bolívar, es que resulta que ese muchachito, usted no sabe todos los problemas que yo he tenido con esa hija o con ese hijo. Hermano, olvídese de lo que hizo su hija, su hijo. Bendiga a su nieto. ¿Cuántos dicen amén? Aló, hermanos. Yo vengo a la Biblia y yo encuentro que a los hijos, a los nietos y a nuestras generaciones tenemos, hermanos, la obligación de bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bien, hermanos, ahí tenemos esos 6 elementos. Esto es lo que nosotros debemos, ¿qué, hermanos? Hacer. ¿Qué debemos hacer para criar al niño que van a nacer? Dijo Manoah. Y no vaya a caer en este error, hermanos, que yo veo todos los días a los padres de familia caer, que ellos están esperando que Dios haga lo que les toca a ellos. Se lo vuelvo a repetir. Me estoy encontrando todos los días con hermanos en la iglesia. Hermano, ¿qué estás haciendo? No, estoy ayunando por mis hijos. Ayunar es bueno. Ayunar, hermanos, es una bendición. Pero nosotros estamos tratando, escuchen lo que le voy a explicar, de resolver lo que nosotros no hemos hecho con los hijos a través del ayuno. Hermano, ¿qué estás haciendo? Estoy orando más que nunca, pastor, por estos hijos, para que Dios los cambie. Hermana, yo no estoy diciendo que orar es malo. Sigue orando. Pero es que estás tratando de arreglar lo que tú no has hecho con tus hijos a través de la oración. Escuche esto. No espere que Dios haga lo que le toca a usted. Yo doy mal ejemplo y después con oración quiero arreglar mi mal ejemplo. Que el Señor enderece a mis hijos. Yo no les dedico tiempo, no hay instrucción, pero después con oración yo arreglo eso. No, usted está equivocado, padre de familia. Para que no le vaya a suceder lo que dice Proverbios 28:9. El que se aparta o el que aparta su oído para no oír la ley del Señor, aún su oración es abominable. Es decir, a mí me ha dicho claramente en esta mañana Dios que lo que yo tengo que hacer es dar ejemplo. Que lo que yo tengo que dar, hermanos, es tiempo a mis hijos. Que lo que yo tengo que darle a mis hijos es instrucción y corrección. Que les debo dar mucho amor y los debo bendecir. Eso es lo que yo debo hacer. ¿Está claro, no, hermanos? No vaya a sustituir eso con oración nada más. Porque nosotros no hacemos eso y eso es no oír la ley del Señor. Y entonces la oración que hacemos no pasa del techo.
Pero usted está haciendo un ejemplo, usted está invirtiendo tiempo, usted está haciendo lo suyo y usted le dice al Señor, Señor, ayuda a mis hijos y ayúdame a mí como padre, y yo estoy seguro que esa oración pasa del techo. Y usted va a tener éxito como padre y como madre, y usted va a ver a sus hijos bendecidos. Iglesia, ¿qué debemos hacer para criar al niño? Cierre sus ojos un momento, por favor. Ya sabemos qué debemos hacer. La pregunta es, una cosa es saberlo, otra cosa es, ¿lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo? Porque ese es el gran problema, que nosotros lo sabemos pero no lo hacemos. Y no funciona. Por eso hoy yo quiero hacer una invitación especial, un desafío a los padres de familia, en primer lugar. Y ese desafío de parte de Dios es, si usted al escuchar la palabra de Dios, usted se ha dado cuenta que está faltando alguno de estos elementos en la crianza de sus hijos, este es un buen momento para acercarnos a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes a desempeñar, a interpretar el papel de papá o de mamá de acuerdo a lo que dice tu palabra. Y después de que oremos, nosotros los padres, lo segundo que vamos a hacer es que luego vamos a orar por nuestros hijos. Luego vamos a clamar, vamos a bendecir a nuestros hijos. Así que en el nombre del Señor, yo voy a invitar a aquel papá y a aquella mamá que dice, me está faltando algunos de esos elementos en la crianza de mis hijos. Póngase de pie, por favor. Si usted considera que está faltando algo de esos 6 elementos, usted dice, a mí me está faltando, creo que yo no estoy dando la corrección. Bueno, póngase en pie. Es con usted esto, hermano. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Esa fue la oración de Manoah. Manoah, dice la Biblia, que oró y dice que Dios lo oyó. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso se apareció otra vez el ángel del Señor y le dijo las palabras. ¿Qué era lo que ellos debían hacer? Y nosotros también ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta tarea, hermanos, que no es nada fácil de criar hijos. Levante sus manos al cielo, hablemos con Dios. Padre, tu palabra ha sido hoy enseñada. Nos has hablado directo al corazón, Señor. Tenemos que reconocer, Señor, que hay deficiencias en nosotros en condición de padres. Hay deficiencias en la crianza de nuestros hijos. Dios, te pedimos perdón. Hable con Dios, hermano, seriamente. Dígale, Señor, estoy fallando. Dígale, me he quedado corto, Señor, porque no estoy haciendo lo que realmente tu palabra dice que yo debo hacer
para criar hijos para ti, Señor. Padre, hoy estamos pidiéndote perdón. Te estamos pidiendo, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a corregir el rumbo. Sí, Señor, ayúdanos. Hoy nos has hablado de 6 elementos que no pueden faltar, que son indispensables, que son vitales, que son determinantes en la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos a ser un ejemplo. Dígale al Señor que mis hijos puedan ver que yo soy luz en la calle y en la casa. Que yo puedo ser luz en el templo, en el trabajo. Que mis hijos puedan ver que soy luz. Porque, Señor, muchas veces nosotros tratamos de ser luz en la iglesia, pero en la casa somos oscuridad. Perdónanos. Ayúdanos, Dios, a invertir nuestro mejor tiempo para nuestros hijos. No queremos ver que nuestros hijos se pierdan. No queremos una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. No queremos una generación lejos de ti, Señor. Estamos orando por una generación diferente, una generación que te ame, que te sirva, que te adore, Señor. Estamos pidiéndote que nos ayudes a darle a nuestros hijos la instrucción. Tú nos has hecho comprender hoy que no es suficiente con lo que hace la iglesia, aunque la iglesia hace un gran trabajo, Señor, pero no es suficiente. Por eso nos dejaste en tu palabra muy claro que la familia, que el hogar y que los padres deben ser una escuela para los hijos.